Gabriel D'Honoré Mirabeau o el seductor incomprensible. La historia, como bien sabemos, tiene algunos ejemplos de seductores naturales y sementales masculinos que nos llenan de estupor, admiración o envidia al resto de los mortales. Estupor por su amoralidad, admiración por sus conquistas femeninas, envidia por eso mismo y por carecer nosotros de su descaro para seducir a las mujeres, en plural. Si en Casanova y en Don Juan encontramos ejemplos de seductores avesados y vocacionales, algo así como profesionales de la seducción, en Gabriel Mirabeau, líder de la Primera Revolución Francesa, presidente de su Asamblea Nacional, corredactor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, escritor, estadista, político, orador genial, hombre ilustrado y libertino, encontramos al arquetipo del seductor. Apelativo aparentemente inexplicable si recordamos que lo fue a pesar o gracias a una figura deformada y picada de viruela para más detalles. Era más bien regordete, pequeño y feo. Se trata pues de un feo célebre que se llevó las palmas. Juan Montalvo en su Mercurial Eclesiástica exclamaba a propósito del personaje, comillas, ¿quién dijera que esa cara de esfinge salpicada de resaltos indecorosos, esa ardua greña que le cobija los hombros, esos labios hinchados de cólera elocuente, ese conjunto casi atroz, más que causar impacto que pasión amorosa, hubiera sido el hombre querido del mundo, de los placeres locos, amante que traía en sublime delirio a las más bellas de las mujeres? Fin de la cita. Que un hombre dotado de esas características se convirtiera en atleta del amor y seductor prolijo y amoral es motivo de perplejidad. En el caso de Mirabeau, además, su carácter seductor aparece como una arista secundaria de su vocación natural, la política. Es más, el mismo Ortega y Gasset lo califica de arquetipo del político y del gran estadista europeo de su tiempo, en su ensayo precisamente titulado Mirabeau o el político, escrito en 1926 y recogido en su obra Tríptico. Actor de los más célebres discursos, se le coloca al nivel de Demóstenes y Cicerón en el arte de la oratoria. Fue también autor de obras diversas, desde su ensayo sobre el despotismo hasta su Erotica Biblium, ensayo sobre los pasajes sexuales de la Biblia. Desde sus cartas a Sofía hasta sus cartas sobre historia, economía, etc. En 1790 fue jefe de los jacobinos y en 1791 murió al poco tiempo de ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Alistado en el ejército francés a los 18 años, por presión de su padre, participó en los combates contra la resistencia que los corsos ofrecían a la dominación francesa. Pero, mientras sus compañeros cumplían sus deberes militares, Mirabeau seducía a las corsas y a las mujeres de los oficiales franceses. Se dice que su apetito sexual no reconocía límites, a tal punto que llegó al incesto con su hermana recién casada, y a quien incluso calificó luego de mesalina y prostituta, entre comillas. Como bien sabemos, buena parte de su vida adulta la pasó en prisión por problemas de dinero, deudas vencidas y familiares. Su padre y su suegro precisamente solicitaron varias veces su encarcelamiento. Pero eso no le impidió traducir a los clásicos, escribir sobre canales de navegación, sobre el proceso penal y las prisiones, copiar descaradamente pasajes de obras históricas. Se dice, por ejemplo, que su obra histórica de la monarquía prusiana bajo Federico el Grande y su historia de Córcega están llenas de páginas plagiadas. Y cómo no, escribir cartas eróticas y conquistar a las mujeres. Si la política fue su vocación principal, sublime si se quiere, la seducción fue su condición natural y accidental. Una necesidad más que una aspiración, una afición más que una profesión.
pero ligó a manos llenas a todas las que pudo, de todas las edades y de todas las condiciones, sin discriminar por motivos de sangre, de origen social, de costumbres o de color. Encarcelado por adulterio en 1778 y sin más lectura que la Biblia, se entretuvo estudiando sus pasajes obscenos. Compuso así una obra en que, según sus editores, haciendo uso de su enorme caudal de conocimientos científicos y literarios, comenta las abundantes referencias sexuales de la Biblia: incesto, onanismo, zoofilia. La agilidad de su pensamiento le permitió relacionar tan vidrioso tema con las polémicas intelectuales del momento. Gracias a su ingenio inagotable y a su viveza intelectual, la lectura de Erotica Biblium es una experiencia que sigue vendiendo muchísimos libros cada año. Su apasionado utopismo y su enfrentamiento a las convenciones sociales del momento, en el amor, en la propiedad y en la política, hacen de él un revolucionario. Mirabeau es la viva imagen del hombre impetuoso y excesivo en todos los aspectos. Polémico hasta el final, sus restos fueron expulsados del panteón parisino al conocerse que había aceptado dinero de Luis XIV para pagar sus deudas. En París, Mirabeau, comillas, se entregó con frenesí a la conquista de marquesas, burguesas, prostitutas y camareras. Su lujuria lo empujaba a voltear a toda mujer que poseyera un cuerpo atractivo y a apagar por momentos una llama lujuriosa que renacía sin cesar. Así lo cuenta Dauphine Meunier en la vida íntima y amorosa de Mirabeau. Teodosio Muñoz, en sus Quis y Cosas, afirmaba que la causa de su éxito con las féminas radicaba en que Mirabeau padecía de priapismo, y hacía mucho tiempo que las damas de Versalles esperaban a un hombre afectado de tan maravillosa enfermedad. Su llegada a la corte fue saludada con ronroneos, y las más ariscas, las más fieles, las más virtuosas empezaron a rondar en torno de él, impacientes por conocer la saciedad. Hasta ahí la cita. Mirabeau tuvo por amantes a casi todas las damas de la corte, desde Madame de Vermont, pasando por Madame de Tours de Dupin, hasta la muy sensata Madame de Lamballe. Su última conquista quizás no fue amorosa, pero revela su carácter seductor más avesado. Olimpia de Gouges, líder de los derechos de la mujer, redactora y propulsora de la primera declaración de los derechos de la mujer en los albores de la Revolución Francesa, fue precisamente quien exaltó su figura en su funeral al recibir sepultura e inaugurar el Panteón Nacional en el barrio latino de París.